Buenos días a todos, es un placer tenerlos acá. Estoy muy contenta porque tenemos inscritas más de 600 personas. Les hablo desde la hermosa ciudad de Chicago en Estados Unidos y sé que tenemos gente en Ecuador, Perú, en Argentina, Bolivia, República Dominicana, Panamá, gente en Venezuela, obviamente Colombia. Y bueno, y si se me escapa algún país, pues me ofrezco disculpas por anticipado. Hoy vamos a hablar de un tema súper especial. Es un tema que a veces nosotros no creemos que está conectado con las actividades diarias, pero hoy vamos a hablar de los delitos económicos y cómo esos delitos económicos nacen por una sencilla razón, y es que se nos transformó la ética. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero hoy lo vamos a descubrir y la conclusión va a ser de que nosotros somos los que propiciamos este tipo de conductas que generan delitos económicos. Para ello, entonces, los quiero invitar, vamos a hablar acerca de los delitos económicos a nivel global y también eso lo vamos a derivar al sujeto obligado y ya vamos a llegar al análisis del individuo. Mi objetivo con esta conferencia virtual es sensibilizarlos. Todos tenemos que trabajar en este tema. Todos vamos a ver durante esta conferencia que todos somos responsables, que esto no es un tema solo de la junta directiva o de la alta gerencia o del auditor o del oficial de cumplimiento. Todos somos responsables de prevenir, de detectar, de reportar cualquier actividad ilícita en nuestros negocios. Pero entonces, primero vamos a definir qué son los delitos económicos. Entonces sabemos que son delitos que atentan contra los negocios y son actos delictivos. Generalmente el engaño es el primer factor para cometer un delito económico. Generalmente no son violentos. Es muy raro ver que haya violencia o haya, por ejemplo, homicidio cuando nosotros estamos investigando un delito económico. Siempre prima el beneficio propio por encima del beneficio de las demás personas. Siempre hay un perjuicio, el perjuicio de un tercero. Pérdidas económicas de todos los tamaños. Recuerden que fraude es fraude, que no hay fraudes pequeños ni fraudes grandes, que lo que se mide es el impacto económico o social que esas pérdidas generan. Estamos hablando de organizaciones criminales, no se les olvide. Hoy en día los delitos económicos son una industria criminal. Hay personas que cometen ciertos delitos dentro de las compañías que pueden estar cometiendo estos delitos de manera individual. Pero nosotros tenemos que pensar como que es una industria criminal con la cual nos estamos enfrentando. Infortunadamente, la economía de los países se está viendo totalmente afectada por estos problemas, causando una crisis financiera y global. Ahora les traigo unos ejemplos en los que vemos cómo se afecta. Es un efecto dominó en la economía. Si algo pasa con una gran empresa, entonces en un municipio, en un pueblo de una ciudad pequeña, pues entonces si cierran esa compañía porque hubo un fraude, porque hubo un caso de corrupción grande, pues entonces se incrementa el desempleo y pues por ende cae la producción. Ahí es donde nosotros verificamos el efecto dominó. Y la conclusión de hoy, con lo que yo quiero cerrar en una hora aproximadamente, es que esto proviene del comportamiento humano. Entonces, ¿qué son los delitos económicos? Nosotros a nivel mundial tenemos una lista de más o menos 50, 56 actividades delincuenciales que son delitos precedentes de lavado de activos y lo que llamamos nosotros delitos económicos. Entonces, yo lo resumí de esta manera. Tenemos el uso indebido de la información confidencial, manipulación del mercado, por ejemplo el caso de Interbolsa en Colombia. Tenemos el terrorismo, incluyendo la financiación del terrorismo, el tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de inmigrantes, la explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de niños, el secuestro, la privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes con fines económicos,
tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el tráfico de armas, el tráfico de mercancías robadas y otros bienes, todo el tema de corrupción que incluye extorsión y soborno, el fraude, robo y el hurto, falsificación de dinero, la falsificación y piratería de productos, el contrabando, delitos ambientales y la minería ilegal, lo que le decía ahora acerca del homicidio, las lesiones corporales con motivaciones económicas y la evasión y la ilusión fiscal, que muy pronto lo vamos a ver en Latinoamérica. En muchos países evadir impuestos, eludir impuestos, está instalado como un delito económico, como un delito precedente de lavado de activos. Entonces, vamos a imaginarnos que el lavado de activos es un gran balde, es un recipiente gigante donde nosotros vamos a incorporar, vamos a colocar todas aquellas ganancias ilegales que obtuvimos de esos delitos económicos. Entonces, si una persona, por ejemplo, cometió un fraude, ese dinero, esas ganancias que obtuvo, las tiene que lavar, y eso es lo que nosotros llamamos legitimación de capitales, blanqueo de capitales ilícitos, el lavado de dinero, lavado de activos, y el término en inglés es money laundering. Quiere decir que el lavado de dinero no es solamente para los narcotraficantes o para las personas que cometen actos terroristas o financian el terrorismo. Infortunadamente no podemos satanizar esas actividades porque eso hace parte de la legitimación de capitales o lavado de activos. Pero vuelvo y repito, actividades como el fraude, actividades como la corrupción, la extorsión, el chantaje, el soborno, la trata de personas, todas esas actividades ilegales generan un dinero el cual tiene que ser lavado por los delincuentes. Y eso es lo que nosotros llamamos legitimación de capitales o lavado de dinero. Entonces hoy aprendimos dos cosas muy importantes. La primera es que el lavado de dinero es una consecuencia de una cantidad de actividades ilícitas o ilegales que llamamos delitos precedentes o delitos fuentes de lavado de dinero. ¿Qué tenemos? Entonces, el lavado de dinero, ¿cómo se representa? Tiene varios pasos, o vamos a hablarlo en un ciclo. Obviamente, después de haber cometido el ilícito, la actividad delincuencial, ese dinero que es sucio se coloca en diferentes partes del mercado. Puede ser en el sector real o en el sector financiero. En el sector real estamos hablando por medio de actividades como la construcción, compra de apartamentos, compra de vehículos nuevos o usados, vamos a comprar incluso yates, vamos a comprar obras de arte. O en el sector financiero, pues ingresándolo a través de consignaciones, transfiriendo dinero, pagando ciertas sumas con las aseguradoras. Lo que ellos pretenden, estos criminales, la industria criminal, es poner ese dinero dentro del mercado. Cuando ellos logran ese dinero, que ese dinero entre al mercado, ya entonces hay un proceso de diversificación o de reestructuración. Ellos lo que necesitan es dejar ese dinero unos días, un tiempo, o mover ese activo por un mes, 2 meses, y después lo venden. O después retiran el dinero. Y cuando ya ese dinero que ellos reciben, ese dinero ya viene limpio porque o ya pasó por el sector real o ya pasó por el sector financiero, y ya ese dinero ellos lo pueden reinvertir o reingresar a la economía sin ningún problema. La dificultad con el lavado de dinero y los delitos precedentes es que nosotros desde el sector real y desde el sector financiero hacemos esfuerzos, no escatimamos recursos para que todos los días podamos prevenir, detectar, investigar y reportar las actividades delincuenciales. Es ahí donde nosotros nos tenemos que fortalecer. Para eso entonces tenemos 4 aspectos que lo vamos a ver más adelante y donde nosotros tenemos que trabajar.
El problema del lavado de activos y los delitos precedentes es que en la parte macroeconómica de los países afecta demasiado. Se crean unas falsas expectativas de crecimiento económico, porque claro, todo este dinero entra y crece y se forman burbujas, la famosa burbuja inmobiliaria o la famosa burbuja financiera. Hay un debilitamiento y una distorsión de la inversión extranjera directa. Hay distorsión en la inversión en el ahorro nacional. Hay disminución de los ingresos en el sector público. Aumento del desempleo, porque las personas entonces quieren dedicarse a estas actividades delincuenciales que la ven mucho más fácil que tener un empleo, entonces abandonan, o muchas veces las compañías no pueden soportar una pérdida por un delito económico, entonces hay deserción del empleo. Hay una distorsión en las importaciones y exportaciones, porque por medio del comercio internacional, grandes delincuentes, vuelvo e insisto, la industria criminal, cometen sus delitos. Hay una discrepancia de la demanda real, porque no se sabe cuál es la realidad de la oferta y la demanda en el mercado. Hay un deterioro en las instituciones públicas. Obviamente hay un detrimento patrimonial del Estado, hay un aumento del desempleo, hay privatización en las entidades públicas y está el deterioro de las metas de política exterior. Y no estoy hablando solo para los temas, digamos que en Colombia, esto es para todos los países. Los efectos macroeconómicos y microeconómicos están dados en todos los países donde los delitos económicos hoy son las amenazas más fuertes que tenemos en las compañías. ¿Qué pasa a nivel microeconómico, a nivel doméstico dentro del país? Hay pérdidas para las víctimas y grandes ganancias para el perpetrador. Es decir, hay una dispersión de víctimas gigante. Por un perpetrador pueden haber 5, 6 mil, 7 mil víctimas. Hay incrementos del riesgo de insolvencia y liquidez. Claro, una persona que en una compañía que acaba de pasar por un proceso de un delito económico, pues generalmente pierde dinero. Muy seguramente la empresa se tiene que cerrar. Hay distorsión del consumo doméstico, hay incremento del desempleo local, se acelera la corrupción y la extorsión, que ese es el cáncer de la sociedad, por decirlo así. Incremento de la competencia desleal y tenemos la contaminación de los negocios legales con dineros ilegales. Como les explicaba anteriormente, el sector real se ve muy afectado por este tipo de delitos porque la industria criminal pretende ingresar las ganancias sucias dentro de los negocios legales. Y pues claro, el incremento del crimen organizado, que vuelvo e insisto, esto es una industria, esto ya tenemos grupos donde hay gerentes, mensajeros, hay oficinas, hay administradores, hay contadores, hay abogados. Tenemos, como ellos piensan en grande, nuestra responsabilidad es también pensar en grande para podernos enfrentar a ellos. Hay unas consecuencias a nivel mundial. Obviamente hay una persecución legal. Cada país tiene instaurado una normatividad legal para condenar a las personas que cometan delitos económicos. Hay problemas en la continuidad del negocio, hay pérdida del patrimonio y por último la extinción de dominio, que esa es una de dentro de la normativa global acerca de los delitos económicos y lavado de dinero está la acción de extinción de dominio. Hay un bloqueo internacional e inclusión en las listas internacionales. Como ustedes bien saben, la lista OFAC o la lista Clinton es la lista en la que se incluyen todas las personas que tienen ciertas relaciones con actividades, con grupos delincuenciales, con narcotraficantes o con terroristas o con grupos financiadores del terrorismo. Pero la lista OFAC no es la única y quienes trabajan en el mundo del lavado de dinero en los temas de prevención, detección, investigación y reporte saben que pueden haber en el mundo más de 50 listas que uno tiene que investigar para aceptar una persona. Tenemos las exclusiones de fuentes de financiación. Los bancos no nos van a prestar dinero o no le van a ayudar
a las compañías que tienen relaciones con grupos delincuenciales. Altos costos de remediación, si es que se puede remediar. Por ejemplo, un caso de corrupción, donde la reputación, que es el último tema que tengo aquí, la mala reputación. O sea, ¿quién recupera una compañía? ¿Cómo se recupera después de un caso de corrupción cuando su reputación quedó bastante dañada? Entonces, estas consecuencias perjudican, esto es lo que puede acabar un negocio. Y pues obviamente viene la suspensión y cancelación de la personería jurídica de esa compañía. Y señores, aquí nos vemos nosotros involucrados. Suspensión y cancelación de las licencias o tarjetas profesionales. Casos de contadores, auditores, personas que son financial planner, las personas que tienen alguna licencia o tarjeta profesional, aquí se ven involucrados y pueden sus licencias ser canceladas si están ellos involucrados en actividades delincuenciales o por si una u otra razón no reportaron, siendo obligados a reportar. Ahí tenemos entonces las acciones penales que están derivadas de un marco jurídico internacional, la Constitución Nacional en cada país y el Código Penal en cada país. Recordemos que el marco jurídico internacional está por encima de la Constitución y que nosotros, como ciudadanos, no importa el país, debemos respetarlo. Pero también entonces esas acciones penales, ¿a quiénes van dirigidos? Entonces nosotros lo llamamos las contrapartes. Recuerde que en la administración de riesgos nosotros tenemos 4 factores de riesgos. Uno es la jurisdicción o la zona, el producto o servicio, el canal de distribución y las contrapartes. En muchos libros y en mucha literatura a la contraparte le dicen cliente, pero no necesariamente es el cliente al que yo le vendo. La contraparte es aquella persona, o puede ser compañía o persona natural, que tenga una relación con la compañía en la cual nosotros estamos prestando el servicio, estamos trabajando. Entonces, ¿quiénes son las contrapartes? Los socios o accionistas, representantes legales, administradores, gerentes, la junta directiva, contadores, revisores fiscales y auditores, asesores y consultores jurídicos y financieros, todos los sujetos obligados y ciudadanos. Hablamos de ciudadanos, quiere decir que todos de alguna manera estamos bajo ese marco jurídico internacional sobre la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos y que incluye lavado de activos y delitos precedentes. ¿Cuál es el marco jurídico internacional? Tenemos 4 importantes convenciones que vienen de las Naciones Unidas. La primera fue en 1988, suscrita en Viena, donde ellos entonces ya entraron a regular el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En el año 99, la ONU entonces ya nos entrega un nuevo documento acerca de la represión de la financiación del terrorismo y el terrorismo. En el año 2000, en Palermo, nos entregan entonces otro pronunciamiento de la ONU acerca de la delincuencia organizada transnacional. Y en el 2003 nos entregan entonces el documento final acerca de la corrupción. Y el marco jurídico internacional entonces también tiene unas entidades satélites que todos los días están trabajando en este tema. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos la Organización de los Estados Americanos, la OEA, tenemos el Banco Mundial, la OCDE. Recuerden que nosotros los colombianos en especial tocamos las puertas de la OCDE y por allá nos devolvieron con un listado grande de cosas que tenemos que resolver, entre ellos la parte de los tributos. El Comité de Basilea, el Banco Interamericano de Desarrollo,
la Interpol y el grupo Egmont, tenemos la Unión Europea y el Consejo de Europa, y tenemos una institución supremamente importante a nivel global llamada en español Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, o su nombre en inglés FAT, Financial Action Task Force. ¿Qué sucede con todos estos acuerdos multilaterales? Nosotros de alguna manera nos tenemos que acoger a ellos, porque ellos, dentro de la función que tienen, también tienen la parte de regulación de delitos económicos, especialmente lavado de activos, terrorismo, financiamiento del terrorismo y tráfico de personas. Entonces, todos tenemos que encaminarnos y ojalá tengan la oportunidad de leerse los capítulos que tienen acerca de estos temas. Es supremamente importante porque es una óptica, digamos que internacional, de muchas de las cosas que pasan en Latinoamérica. Especialmente con Gafi, que los que trabajamos en prevención de lavado de dinero, sabemos que el Gafi se pronunció con las 40 recomendaciones, que inicialmente todo esto fue para los bancos, pero que ya nosotros en el sector real lo tenemos que aplicar. Es por eso que hablo desde Colombia con el tema del sector real y ahora con el sector salud, donde tienen que tener un sistema de prevención de lavado de activos en las compañías. Y con seguridad esto se va a volver una norma para todo el mundo. Inicialmente esos sistemas de prevención nacen para ciertas compañías con cierto nivel de activos o cierto nivel de ingresos o patrimonio. Pero con seguridad en pocos años esto será obligatorio para todas aquellas personas que quieran hacer negocios, porque es que esto es una regulación global y nosotros como país debemos acogernos a este marco jurídico internacional, tanto a los pronunciamientos de la ONU como los acuerdos multilaterales. Y entonces, ¿qué debe hacer el sector público? Se tiene que adherir a los acuerdos internacionales y tiene que haber una adecuación o un cambio en la constitución política. Por ejemplo, las acciones de extinción de dominio hacen parte de la constitución. Estos cambios necesariamente se tienen que dar para poderse adherir a los acuerdos internacionales. Entonces, ¿qué se debe hacer? Los países en el sector público, o sea, el gobierno tiene que tipificar el lavado de activos y financiamiento al terrorismo como delitos. Eso tiene que estar incluido tanto en la Constitución como en el Código Penal. Tiene que tipificar también la inclusión de los delitos fuentes o los delitos precedentes en el Código Penal. Es decir, el lavado de activos, como yo les explicaba, es un delito y es una consecuencia. Pero la persona que comete corrupción, que comete fraude, que comete un delito como la trata de personas o el tráfico ilegal o por ejemplo el contrabando o la piratería, esos son delitos fuentes y esos delitos fuentes tienen que ser tipificados como lavado de activos y estar dentro e incluirse en el Código Penal. Otra acción del sector público es la creación de las unidades de información. Estas son a nivel mundial y ellas pertenecen al grupo Egmont. Estas son las que reciben todos los reportes de las operaciones sospechosas y las que en determinados casos pasan a mano de la fiscalía, para hacer las investigaciones. Y la última acción que tiene que tener el sector público o el Estado es la capacitación para todos los funcionarios, especialmente de la fuerza pública, acerca de delitos económicos y crear las campañas anticorrupción. Todos sabemos que la corrupción en el mundo, ese es el cáncer social, es disparatado, es ridículo las cifras que se ven en los temas de corrupción. Sabemos que Latinoamérica sufre de alta corrupción y eso es uno de los peores problemas que tenemos. O sea, es increíble cómo niños en determinadas zonas de nuestros países mueren de hambre, cómo hay niños sin educación, mientras que la corrupción camina rampante dentro del gobierno. Entonces, por eso esto se llama crímenes transnacionales. Recuerden que ahorita tocamos esa misma palabra y son transnacionales porque, bueno, son de carácter económico, afectan socialmente,
la perspectiva supranacional, son de carácter universal, amenazan con la paz mundial y la estabilidad de los gobiernos. Un ejemplo claro de lo que está pasando ahora en Siria, Irán, Irak y todo este territorio del Medio Oeste, que es terrible. Por ejemplo, lo que pasa con ISIS. Son crímenes que trascienden ampliamente los márgenes territoriales de los estados. Por ejemplo, el mero hecho de mandar un submarino lleno de coca desde Tumaco, por ejemplo, en Colombia hasta México. Pues, ¿cuántos países de ahí de Colombia, Panamá, Centroamérica y México? O sea, rompen con las barreras de los países. Se dice que también son crímenes transnacionales porque se crea entonces un régimen integral mediante el diseño de políticas de prevención y represión a nivel global. Y por eso los tratados internacionales impulsan a los organismos multilaterales a combatir este tipo de crimen organizado en todo el mundo. Por eso nosotros como ciudadanos, no importa el país, nos tenemos que adherir a esos tratados internacionales y trabajar a través de esos organismos multilaterales. Para eso entonces se creó la política internacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y obviamente ahí están inmersos todos los delitos precedentes que yo les enseñé al principio de esta presentación. Tenemos 4 grandes actividades. La prevención y el control, que la hacen los sujetos obligados y el Estado. La detección y el reporte, que la hacen los sujetos obligados y el Estado. La represión, que la hace el Estado con las autoridades de policía y de investigación. Y la confiscación, que la hace el Estado a través del sistema judicial. Entonces nosotros como sujetos obligados tenemos, digamos que 4 cosas súper importantes por hacer, que están la prevención y el control y la detección y el reporte, porque nosotros somos sujetos obligados y ya se los voy a demostrar por qué. Los sujetos obligados en el sector privado. Entonces tenemos en el sector financiero todo lo que son bancos, aseguradoras, empresas de cambio y mercado libre de divisas, compraventa de cartera por descuento, administradores de pagos de bajo valor, operadores de servicios postales, bancos corresponsales no bancarios. O sea, todo lo que sea el sector financiero, desde hace más de 25 años, ellos ya son sujetos obligados. En el sector solidario, tenemos las cooperativas de ahorro y créditos, las que son multiactivas con secciones de ahorro y crédito, y también todo lo que tenga que ver en el sector hipotecario. Las empresas relacionadas con loterías y juegos. Entonces vienen loterías, vienen juegos de suerte de azar y los casinos. El sector de carga y transporte. Todas las empresas transportadoras de carga, las transportadoras de valores, vigilancia y seguridad privada, todas las transportadoras relacionadas con comercio exterior y las blindadoras de vehículos. Dentro del comercio internacional, todo lo relacionado que tengamos ahí. Entonces caben los depósitos públicos y privados, las agencias de aduana, los agentes de carga internacional, los intermediarios de tráfico postal, usuarios aduaneros permanentes, sociedades portuarias, usuarios operadores, industriales y comercializadores ubicados en zonas francas. Tenemos otra categoría donde están incluidas las notarías, las cámaras de comercio, los clubes de deportistas, las empresas de mensajería, todas las entidades sin ánimo de lucro. Y aquí tenemos una categoría supremamente especial. Querido público asistente, lo que nosotros llamamos personas naturales. Representantes legales, miembros de junta directiva, socios y accionistas, revisores fiscales, auditores, contadores,
consultores, abogados, ciudadanos. Ahí estamos nosotros incluidos. Es decir, nosotros somos sujetos obligados. Y voy a devolver para la anterior. Tenemos la obligación de la prevención y el control y la detección y el reporte. ¿Usted qué tan preparado está para hacer estas actividades en su compañía? Y recuerde que no solamente es para lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los delitos precedentes. Y tenemos los sujetos obligados del sector público. Entonces, obviamente está el Estado, donde incluye todas las empresas de economía mixta, toda la contratación, la Dirección de Impuestos Nacionales, en el caso de nosotros en Colombia, la DIAN. Tenemos otra categoría que son las superintendencias y reguladores. Tenemos la otra categoría que es el Banco de la República o el banco o la autoridad bancaria más grande de cada país. Y todas aquellas personas que estén designadas por la Unidad de Información y Administración Financiera, por la SUDIAF o la UIF en otros países. Resulta que para este caso particular, la UIAF en Colombia o UIF en otros países, ellos dicen que todos los ciudadanos en general están obligados, son sujetos obligados y por ende deben reportar, deben detectar y deben prevenir. Así, querido público asistente, que todos jurídicamente estamos bajo la misma norma. Todos somos sujetos obligados. Entonces, es algo que debemos aprender a manejar, es algo de lo que ya debemos estar estudiando, porque vuelvo e insisto, hoy en día solo hay unas compañías que ya implementaron o están implementando los sistemas de prevención de delitos económicos. Pero seguro, en un futuro cercano, va a ser una norma general para todas las compañías. Entonces yo, cuando empecé a hacer esta conferencia, dije, bueno, pues si todos somos sujetos obligados y tenemos que ser responsables y tenemos que trabajar en ese tema, ¿por qué hay una propensión al fraude? ¿Por qué nosotros vemos que hay gente que le gusta el fraude? Y me traje esta gráfica porque este señor Ben Sherwood se creó una teoría donde él rediseñó la teoría de Pareto. Él dice, mire, el 10% de la población nunca se involucraría en actividades ilegales, sin importar las circunstancias. Son personas que, a pesar de lo que les pase, nunca se les ha ocurrido estar involucrado en actividades ilegales. Tenemos otro 10% de la población donde aceptan fácilmente actividades ilegales sin importar la circunstancia. De hecho, ellos siempre están buscando las actividades ilegales. De hecho, ellos trabajan con actividades ilegales, esa es su cultura. Pero tenemos un 80% que nos dice que de acuerdo a la situación, ellos aceptarían cometer una actividad ilegal. O sea, hasta hoy todos somos honestos, honrados, éticos, pero con esta gráfica nos dicen, mire, sabemos mañana si en un problema que tengamos a nivel económico, una enfermedad catastrófica, la pérdida de un ser humano, de un ser allegado, de una persona que esté cerca a nosotros, no sabemos si nosotros cometiéramos una actividad ilegal como un fraude, por ejemplo, o aceptar dinero producto de una extorsión, o cometer colusión en el área, por ejemplo, de compras para recibir dinero. Y traigo este tema acerca de la intencionalidad, porque cuando estamos trabajando los delitos económicos y vemos que hay mucha gente que se involucra y dicen no saber, es importante entonces determinar si la persona cometió un error, se equivocó o está cometiendo un engaño.
Con la gráfica anterior que yo les mostré la dispersión de las actividades delincuenciales o lo que la gente piensa de las actividades delincuenciales, nosotros tenemos que entender cómo funciona una actividad de estas como es el fraude. Y hay un tema súper importante que se llama la intencionalidad o la intención. Una equivocación puede darse por una diferencia de criterio en la aplicación de las normas. Puede ser que la persona no recibió la capacitación adecuada o fue insuficiente o la persona no está preparada para asistir a ese cargo. Pero un engaño es un tema muy delicado. De acuerdo a la NIA 240, que muchos ya la conocemos, nos dice que el fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas, o sea que involucramos colusión. Pueden ser de la dirección, pueden ser de los responsables del gobierno de la entidad, pueden ser empleados o terceros, o sea, ahí estamos hablando de contrapartes, que utilicen el engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Y ahí también metemos los temas de abuso. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué metodología usamos para determinar esa equivocación o ese engaño? ¿Qué tan preparados estamos nosotros para determinar la intención de esa persona de cometer ese fraude? Si usted hoy se encuentra un problema en los estados financieros de su compañía, ¿usted cómo determina que eso fue una equivocación o fue un engaño? ¿Qué piensa un perpetrador? Ya nos vamos a meter en el tema de un perpetrador, de la industria criminal. Tienen ellos una racionalización constante del uso y del abuso. No tienen remordimiento del abuso. Recuerden que el abuso es otra forma, es otra expresión del fraude y no lo pueden olvidar. ¿Y saben cuál es el problema del abuso? Es que usted no lo ve. Solo se refleja en los estados financieros, en el reporte de gastos o en el estado de pérdidas y ganancias. Usted ve que hay un incremento en el gasto, pero el abuso como tal incluso no es tomado como fraude en muchas compañías, pero es otra manifestación del fraude. El perpetrador tiene una gratificación instantánea cada que comete una actividad ilegal en la compañía. Son de un optimismo desmesurado para no ser atrapados y les encanta difundir el daño como muestra de su poder, porque eso los ayuda a ser socialmente aceptados ahora en nuestra cultura o para demostrar que él tiene poder y que puede causar más dolor. Vive en constante comparación con otros de su mismo nivel. Son egocéntricos, tienen un hambre desmesurada por el poder, tienen excesiva ambición, codicia, avaricia, o sea, no paran, ellos quieren más. Son anómicos, quiere decir que siempre demuestran desobediencia a la autoridad, a los reglamentos, a las políticas, no están alineados con las políticas, la misión y la visión de la compañía. Incluso subestiman el poder de la autoridad, ¿sí? O sea, no le importan sus jefes y pues no tiene miedo al castigo, y por eso ellos todo el tiempo son muy optimistas cometiendo sus fechorías. Eso nos lleva entonces a determinar cuáles son los elementos de un delito económico. Ya a veces corrupción, fraude, contrabando, trata de personas, financiamiento al terrorismo. Entonces hay un conocimiento. Por eso la persona que comete un fraude sabe que lo está cometiendo y sabe cómo. Hay deslealtad o traición, está involucrada la intención, es una mala conducta y usa el engaño. Tiene tiempo y acceso. O sea, la persona tiene tiempo, es decir, eso fue en las horas del almuerzo, eso fue en la última semana, lleva 2 años haciendo lo mismo. Y acceso
puede abrir la caja fuerte, puede entrar a las oficinas, puede entrar a la compañía los domingos cuando nadie está ahí. Impunidad, infortunadamente, vuelvo, insisto, los fraudes no son grandes ni pequeños, son las consecuencias las que se miden. Y hay ciertos perpetradores que se dedican a robar pequeñas sumas de dinero o a abusar. Y que a pesar de que nosotros podamos denunciarlos, sabemos que en muchos casos esas denuncias no prosperan. El sistema jurídico de muchos países puede ser arcaico, puede estar lleno de casos con mucha más trascendencia, no importante, sino más trascendencia. Entonces muchas veces la impunidad es un factor que hace que motive más al perpetrador. Es por eso que no podemos dejar que el caso llegue hasta un estrado judicial. Tenemos que prevenir, detectar e investigar. Y obviamente siempre va a haber una justificación y una necesidad pues, para cometer el delito económico. Dentro de los análisis que tenemos del triángulo de fraude, ahora hemos estado en varias capacitaciones aquí en Estados Unidos con ACFEC y nos han dicho, mire, ya el triángulo hay que analizarlo de otra manera porque hay gente que lo hace porque le gusta, porque se gusta sentirse vivo, porque lo disfruta. Hay gente que comete fraude por diversión. Y ese tema no está, por ejemplo, incluido dentro del triángulo de fraude actual. O sea, ya nos toca reformarlo e involucrar ese tema de cometer una actividad delincuencial en la compañía solo porque quiero estar vivo y sentirme feliz. Entonces, ¿quién es el perpetrador? Tengo el esquema de un señor, pero esto funciona con niños y niñas. Esto funciona con mujeres y hombres. Y ojalá puedan asistir hago un paréntesis, al curso que vamos a dictar en Bogotá y en Medellín para enseñarles las estadísticas y de cómo las tendencias criminales se están moviendo hoy en día. Pero un perpetrador, hombre o mujer, tiene problemas de valores, una ambición sin control. Hay un problema de estructura familiar, hay una vida personal segmentada, hay familias disfuncionales, hay dispersión familiar, pueden haber enfermedades catastróficas en esa familia. Hay una estructura emocional bastante complicada, pérdidas de seres queridos, divorcios, separaciones. Generalmente comportamientos desbordados, personas con adicciones ludópatas, por ejemplo, que son las personas que aman el juego, que no son capaces de parar, porque es una adicción. El problema de las adicciones es que son consecuencias. La adicción es una consecuencia de algo que está sucediendo en ese ser humano. El cuento es cómo lo vamos a identificar. Entonces los comportamientos desbordados del tema de adicciones, tanto a drogas duras, drogas blandas, al shopping, al tema de tecnología, la ludopatía e incluso los temas de ámbito sexual. Todo lo que la persona no pueda controlar. Y está entonces el éxito personal también involucrado porque son personas que generalmente han tenido una carrera profesional interrumpida. No han podido terminar contaduría, pero se conoce todo lo de la empresa. No ha podido terminar su carrera de leyes o convertirse en abogado, pero es excelente con todo lo que tiene que ver con cumplimiento. Tiene problemas económicos porque no pueden conseguir un empleo que le paguen más, entonces él tiene con sus capacidades, son personas que generalmente tienen muchas más capacidades, son supremamente inteligentes, no terminaron sus carreras, pero obviamente no les van a pagar por lo que ellos hacen, sino por lo que el puesto merece. El perpetrador entonces generalmente tiene en su posición, está en una posición donde hay autoridad, donde tiene cierto grado de responsabilidad dentro de la organización y crea un fenómeno que se llama tecnocracia. Para aquellos que no lo conozcan,
son esos puestos que nadie puede reemplazar, que nadie más es capaz de hacer, porque es que ese señor o esa señora lo diseñaron de tal forma que ellos son los únicos que lo entienden. Vaya, reemplace a Margarita Pérez. Discúlpeme si en la audiencia hay alguien llamado con este nombre, yo utilizo siempre ejemplos. Y va Marisol a reemplazar a Margarita. No entiende cómo está ese puesto diseñado, porque es que Margarita lo hizo de tal manera que nadie más lo hace. Eso se llama tecnocracia. Tiene habilidades para mantener el fraude por cierto tiempo. Entonces tiene capacidad de lidiar con alto estrés, capacidad de influenciar en los demás, es muy buen conversador, tiene alto conocimiento de la compañía. Como les decía ahora, puede ser la niña que nunca ha podido, el muchacho que nunca ha podido terminar la carrera de contaduría, pero se conoce los estados financieros al derecho y al revés. Entonces tienen un conocimiento técnico, legal, financiero, contable, incluso tiene el conocimiento del control interno, de auditoría y sus debilidades. Lo que para muchos auditores es bien difícil encontrar, un perpetrador lo sabe a primera mano. Tiene conocimiento técnico y tiene conocimiento de herramientas de tecnología y acceso a los sistemas de información. Tiene un alto amor propio, increíble. Como ya le he explicado, son egocéntricos, mucha confianza en ellos mismos. Falso servilismo, yo lo llamo así. Los que quieren ayudar a todo el mundo, aquellas personas que todo el tiempo están buscando cómo ayudar a alguien, incluso con actividades delincuenciales, robando dinero para prestarle a esa persona, por ejemplo. Porque el falso servilismo tiene por objetivo ganar adeptos, tiene por objetivo buscar personas para identificarse. Y es como venderle el alma al diablo. El día que ese perpetrador necesite un favor, pues ¿quién va a acudir? A quien le hizo los favores. Y pues generalmente tienen un liderazgo negativo, porque están influenciando en los demás para cometer actividades delincuenciales, para ser cómplices, para que lo acompañen o la acompañen, o para que le abran la puerta o le den la clave. Siempre van a tratar de influenciar negativamente en los demás para poder cometer sus actividades ilegales dentro de la compañía. Entonces, uno diría, bueno, pues ¿quién es el empleado ideal? Y aquí yo hago un llamado a las unidades, áreas de trabajo, departamentos de recursos humanos, porque necesitamos un nuevo vendedor en la compañía. Y necesitamos una persona abierta, brillante, entusiasta, bien comunicativo, pulidiestro, experto, colaborador, empático, bien conectado, ojalá con bastantes clientes, creativo, polifacético, constructivo. Yo amo esta gráfica, que la tomé un día en internet, porque eso describe las condiciones, las cualidades que muchas veces necesitamos de una persona. Y nos dicen que sea pulidiestro y faltó por aquí que ojalá sepa lidiar con estrés. Y cuando nosotros hacemos el análisis de fraude, de las tendencias criminales de una persona, tanto para entrar a la compañía como para poder investigar un caso, nos damos cuenta que la persona era exactamente así: abierto, brillante, creativo, polifacético, bien conectado, empático, exactamente lo mismo. Porque nosotros nos hemos preocupado más por encontrar una persona en estas condiciones que por educar en valores. Hace poquito vi en LinkedIn una nota que me pareció muy importante y decía algo, estaba en inglés, la voy a traducir, y decía algo como que, mire, deje preocuparse por crear gente técnica. Preocúpese por buscar gente que se alinee con su misión, su visión, sus objetivos, políticas y procesos. Que si usted necesita mandarlos a una escuela a aprender a manejar una máquina, usted ya sabe que tiene la persona correcta. ¿Qué falta en esta gráfica? Educación en valores. Valores, ética, moral, integridad, congruencia.
todo lo que usted quiera aprender de valores, porque eso es lo que estamos mirando hoy, la parte ética. Entonces, nosotros actualmente en las compañías y en las universidades tenemos una crisis ética. Siempre estamos pensando en el dinero y su sincronía con el éxito. Entre más dinero yo gane, se supone que voy a ser más exitoso. O entre más éxito yo tenga, voy a ganar más dinero. ¿Cómo? No sé. Siempre estamos pensando es cómo conectar dinero con éxito. Y esas son las ondas ese es nuestro Wi-Fi, dinero y éxito. Ética no aparece. Y yo les voy a mostrar entonces cómo hemos venido desarrollando con los ejemplos esa teoría de tener un Wi-Fi entre la ética y entre el éxito y el dinero y cero ética. Yo amo todo lo que tenga que ver con el sector deportivo. Soy una deportista frustrada. Y una de las cosas que a mí más me ha dolido es la historia de los Juegos Olímpicos en el año 36, en 1936, cuando los Juegos Olímpicos fueron en Berlín. Les sugiero investigar la historia de cómo los Juegos Olímpicos cambiaron ese año. Y tiene pues también el tema de corrupción. Pero entonces hablemos de corrupción deportiva en el mundo. Entonces hay juego sucio, ha involucrado delitos económicos, hay conductas antiéticas y hay criminales deportivos. Juego sucio, claro, arreglo de partidos y apuestas ilegales. Delitos económicos como el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y el fraude fiscal. Deportistas que no están pagando sus impuestos o deportistas cuyos representantes, que son los que manejan el negocio, no están pagando los impuestos. O en los momentos en que se hace una negociación, no se pagan los impuestos. Hay conductas antiéticas como, claro, el dopaje y las lesiones físicas a propósito. O sea, yo le pago $1 millón para que usted le dañe el tobillo a ese jugador, para que usted le destroce la vida deportiva. Y usted que no tiene éxito, pues lo acepta. Y criminales deportivos. Empecemos desde jugadores, jueces, dirigentes y los mismos clubes de deportistas. Por eso los clubes de deportistas son sujetos obligados. Ejemplos, que no se nos olvide el último escándalo de la FIFA, donde vendieron los medios de comunicación, marketing deportivo, no pagaron impuestos, pagaron sobornos, a eso ya se vino la Conmebol, o sea, es decir, ese es el efecto dominó. Capturaron las personas, digamos las cabezas de la FIFA, levantaron todo este polvero y ¿qué pasó? A cada país o a cada zona le fue replicando la misma regulación. El tema de Brasil y las megaconstrucciones de estadios donde en ciudades donde no tienen más de 20,000 personas construyeron un estadio para 42,000 personas y la ciudad no tiene carretera, solo se accesa en avión. Y lamentablemente el tenis a nivel mundial, donde es la nueva meca de las apuestas ilegales. Entonces ahí tenemos, digamos que el primer concepto de crisis ética y la corrupción deportiva. Pero sigamos hablando de las estrellas de los descalabros a nivel mundial y les tengo unos a nivel suramericano. Banesto, World Cup, Parmalat en Italia, Bernard Madoff aquí en Estados Unidos, Toshiba en Japón, el Citi, Volkswagen en Alemania, el HSBC Bank, Herbalife, el Banco de Nueva York, JP Morgan y el último escándalo, Wells Fargo. Si de pronto no saben qué fue lo que pasó con Wells Fargo, yo les voy a traer, aquí traje unas noticas donde 5,300 empleados abrieron más de 2 millones de cuentas
fantasmas con datos reales de gente real, es decir, los ID o los números de Social Security o lo que nosotros llamamos la cédula de ciudadanía. Por lo tanto, este esquema de fraude duró más o menos 5 años. Le cargaron a la gente más o menos 5 millones, a algunos clientes les cargaron unos costos que nada tenía que ver con lo que estaban administrando en la cuenta. En conclusión, Wells Fargo tiene que pagar aproximadamente 185 millones de dólares por multas y tiene que devolverle a sus usuarios o a sus clientes más o menos 5 millones de dólares por falsos cobros o fees, lo que nosotros llamamos acá. Parmalat en Italia, ese fue el caso Enron en Europa. Fueron más o menos 130.000 pequeños accionistas que fueron engañados por más o menos 800 millones de dólares y 5 bancos estuvieron ahí involucrados, pero estos 5 bancos no tuvieron nada que ver, solo que los pequeños accionistas que habían comprado bonos en estos bancos americanos y lo soportaron con el documento falso. Entonces, claro, los 5 bancos americanos también entonces replicaron la queja y demandaron pues a Parmalat. Y las casas de auditoría que se vieron ahí involucradas están Arthur Andersen, Deloitte, Ernst & Young y Grant Thornton. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la historia de Bernard Madoff, una persona de origen humilde, también les sugiero el documental. Es una persona muy humilde, pero se educó y sobre todo se dio a la tarea de conseguir dinero como fuera. Acuérdense que el esquema de Madoff duró más o menos 22 años, 22, 25. Las personas, los CEOs que manejan estas compañías o los que estuvieron involucrados en estos descalabros económicos, personas que fueron educadas en las mejores instituciones educativas del mundo. No estamos hablando del colegio pequeño, ellos fueron educados en instituciones realmente importantes. Entonces ahí voy a hacer énfasis en qué es tan importante para nosotros, el éxito o el dinero. Estas personas fueron muy exitosas, con mucho dinero, y terminaron ¿dónde? En una cárcel y con la peor reputación del mundo. Posiblemente tienen dinero en este momento, pero vuelvo e insisto, la relación entre la ética, el dinero y el éxito, esa sincronía no la estamos viendo en este momento en el mundo de los negocios. Les voy a hablar de casos colombianos que me gusta traer. Por ejemplo, tenemos el caso de la contratación en Colombia, que están la familia Nule. Ellos hicieron contratos por 2 billones de pesos en Colombia. Se gastaron 300.000 millones en el anticipo. Fueron personas que vienen de familias políticas, educados en las mejores universidades de Colombia y por fuera de ella. Y hay un caso muy particular porque el señor Guido Nule, en la Universidad Javeriana en Bogotá, hizo su tesis y la llamó Tesis sobre la ética en la contratación estatal. Así o más congruente, como decimos nosotros. Increíble. Y ellos hicieron parte del descalabro económico en Bogotá, junto con los hermanos Moreno, que el señor Iván Moreno en este momento tiene una condena de 18 años de prisión. Ellos estudiaron en universidades muy importantes en Colombia y en el exterior, y pues entonces los delitos fueron enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, concusión, tráfico de influencia, celebración de contratos sin los requisitos legales. Es decir, gente de familias prestigiosas, con mucho dinero, con mucho éxito, involucradas en un problema de delitos económicos. Tenemos el tema de Interbolsa. El señor Tomás Jaramillo estudió
en una de los colegios más importantes de la ciudad de Medellín. Estudió en Washington su carrera. Su padre, un prestigioso dirigente empresarial que también fue canciller, junto con Juan Carlos Ortiz, que también estudió en la Universidad Javeriana, descuadraron el país en la maravillosa suma de casi 700.000 millones de pesos. Y pues los delitos son manipulación fraudulenta en especie, estafa agravada y concierto para delinquir. Es decir, ellos venían, igual que los Moreno, los Nule, de familias muy importantes, de familias exitosas, con mucho dinero, fueron educados en las mejores universidades, pero les faltó lo más importante, el tema de valores. Entonces, para continuar con el tema, hace poco estaba yo leyendo una de las revistas Semana que circulan en Latinoamérica, de origen colombiano, y leí un artículo acerca de la corrupción y traigo la conclusión del artículo que me afecta sobremanera. De verdad que es impactante y dice: ahora es más rentable ser corrupto que ser narcotraficante. Hay unos 50 combos de contratistas, hay unos combos que son más ricos que los narcos. Hay otros que tienen contratos en todo el país, pero no se meten en los contratos grandes para no hacerse visibles. Ahora los contratistas arrodillaron a los políticos. Temas de corrupción. Entonces, ¿qué nos hace falta? Temple, moral, actitud férrea. Ya vimos cómo estas empresas, los CEOs, sus empleados, tenían una ambición desbordada por el dinero y la desmedida hambre del poder. Y resulta que esos son los denominadores comunes de los delitos económicos. Estas personas, como los Nule, como los Moreno, como la gente en Interbolsa, como la gente involucrada en Wells Fargo, Toshiba, Enron, WorldCom, esas personas no necesitaban más dinero para vivir, ni añadir más lujos a todo lo que tenían. Es más, ya eran supremamente exitosos, pero con todo lo que tenían, más la educación en las mejores escuelas y universidades, tanto nacionales y por fuera del país, eso no sirvió para que ellos no se metieran en problemas, porque solamente les faltó ética, moral, valores y escrúpulos. Y hoy pasaron de ser exitosos empresarios a convertirse en protagonistas de estos descalabros económicos. Señores y señoras, entonces nos falta una sincronía y un balance con la ética. Si todos somos sujetos obligados y todos somos responsables de los delitos económicos que incluyen lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y los delitos precedentes, ¿qué nos estará faltando? ¿Y por qué no tenemos esa conexión entre la ética, la integridad, la congruencia y la coherencia? ¿Será que nos estamos llenando de tecnicismos? ¿Será que eso que nosotros decimos a boca llena y le contamos a todo el mundo que somos éticos y que tenemos integridad en el trabajo es solamente de boca hacia afuera? Yo les voy a demostrar hoy cómo nosotros todos los días cometemos faltas que no son crímenes económicos, pero que sí son motivos para que nuestros hijos empiecen a sembrar conductas que no son sanas. Es tiempo de cambiar, muchachos, y yo les traje aquí 6 aspectos de la vida de cómo nosotros todos los días cometemos estos errores. En nuestra vida social, yo tengo acá un test de conciencia, le voy a leer las preguntas, al principio suenan muy jocosas, de pronto nos vamos a reír, muchos se sentirán acusados y muchos nos dirán es que estamos hablando de manera subjetiva, pero es que eso es lo que yo les quiero demostrar hoy, la manera subjetiva como se evalúa un perpetrador antes y después de una investigación. Entonces vamos a hablar de la vida social.
Usted respeta el turno de las filas en los supermercados, cines, conciertos y demás lugares públicos. Usted ofrece dinero para entrar primero al evento. Usted vende turnos en las filas. Usted ha comprado CDs, libros, películas o cualquier material lúdico pirata o de contrabando. Usted ha bajado música de los sitios web sin reconocer los derechos de autor. ¿Compra usted electrodomésticos o artículos robados? ¿Usted compra artículos de contrabando? ¿Prefiere comprar productos chiviados o de contrabando pero que sean de marca? ¿Devuelve el vestido después de haberlo usado? ¿Usted ha falsificado documentos públicos? ¿Usted celebra los actos que evidencian un fraude, corrupción o lavado de dinero? ¿Usted tiene en cuenta las mínimas normas de convivencia entre sus vecinos? ¿Tiene relaciones interpersonales por beneficios económicos? ¿Usted ha encontrado algo cuyo dueño es fácil de ubicar, pero no lo devuelve? ¿O lo devuelve, pero espera que le paguen por haberlo hecho? ¿Conoce usted el término delitos de paisaje? Su lema es el vivo vive del bobo. ¿Disfruta cuando el bobo cae? ¿Celebra cualquier manifestación de conducta desbordada? ¿Hace trampa jugando parqués, dominó, monopolio, bingo, rumicú, ajedrez? ¿Usted desaparece cuando sus amigos piden la cuenta? ¿No paga los pequeños préstamos que lo salvan todos los días? ¿Involucra menores de edad en sus parrandas o fiestas? ¿Cree que las pequeñas mentiras son sanas o necesarias? ¿Le gusta el bullying, el matoneo y cree que son necesarios en su vida? ¿Se burla o abusa de alguien con una discapacidad mental o física? ¿Respeta las redes sociales y los espacios de discusión? ¿Cómo se sintieron? ¿Aludidos? Sí, yo creo que sí. Al principio nos da risa. Pero vamos a seguir con las normas de tránsito. ¿Respeta usted las normas de tránsito en toda su extensión? ¿Usted respeta el turno en las filas de los semáforos que no tienen doble carril? ¿Usted ha pagado o intentado pagar al oficial de tránsito para cambiar la multa de tránsito o para que no la elabore? ¿Respeta usted el parqueadero de las personas discapacitadas? ¿Usted es imprudente cuando conduce su vehículo? ¿Usted conduce embriagado o embriagada? ¿Usted usa el puente peatonal para cruzar la calle? ¿Usa la acera peatonal o los pasos peatonales para cruzar la calle? ¿Usted cruza por las esquinas? ¿Usted se pasa el semáforo en rojo? ¿Cómo se vieron ahí? Bueno, sigamos, perdón. La universidad, ese majestuoso centro de educación y conocimiento. ¿Usted ha tomado trozos o párrafos de material bibliográfico para soportar sus actividades académicas sin referencia al autor? O sea, eso es plagio. ¿Ha comprado certificados de estudio o asistencia a cursos? ¿Compra o paga por las tareas y trabajos académicos? ¿Desaparece para hacer el trabajo en grupo y aparece justo cuando lo están entregando sus compañeros? ¿Devuelve el material académico y educativo que le prestan? ¿Usted como padre de familia elabora falsas excusas para que su hijo o su hija no vayan a la escuela, al colegio? Ahora en el trabajo, ¿usted usa elementos personales de sus compañeros de trabajo sin su consentimiento? ¿Usted ha realizado comentarios sobre compañeros de trabajo por fuera de la realidad ante sus jefes para obtener beneficios a su favor? ¿Usted genera resultados de acuerdo al jefe que tenga en el momento? ¿Usted ha reportado mayor tiempo laborado en su empresa? ¿O usted ha reportado adulterado gastos de viajes para recibir mayor dinero? ¿Usted ha adulterado las facturas de los gastos habituales de la empresa para la cual trabaja? ¿Usted ha usado los fondos de la caja menor para sus gastos personales?
¿Ha usado usted los recursos de la empresa para su beneficio personal? Eso es abuso. ¿Usted usa el tiempo de trabajo para actividades totalmente diferentes a las laborales sin la autorización de sus jefes? ¿Usted ha usado los vehículos de la empresa para actividades diferentes a las establecidas y sin autorización de sus jefes? ¿Usted recibe beneficios por parte de los proveedores para adjudicar compras? ¿O recibe dinero o beneficios o favores por parte de un cliente para demorar el cobro de la cartera? ¿Usted ha sido presionado por algún compañero de trabajo para realizar actividades que están por fuera de las normas laborales? ¿Está usted presionado o presionando compañeros de trabajo para beneficiarse por una conducta especial? ¿Usted ha escondido un error laboral? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ojalá que bien. Usted y las relaciones con el Estado. ¿Usted ha pagado o está dispuesto a pagar por gestionar ante el Estado algo que es un trámite que es de interés colectivo y gratuito? ¿O usted, que es servidor público, usted está pidiendo dinero por gestionar un servicio o tramitar algo que es de interés colectivo o gratuito? ¿Usted constriña a su contador para reducir el pago de impuestos? ¿O usted se ha sentido constreñido porque su jefe o donde usted trabaja o sus clientes le han pedido reducir el pago de impuestos cuando no es debido? ¿Recibe dinero extra para direccionar los resultados de la empresa? ¿Acepta beneficios para presentar impuestos amañados o arreglados? ¿Le gustan las ventas sin IVA? O lo que decimos acá en nuestro argot popular, por debajo. Sin IVA quiere decir sin impuestos. En la familia, ya casi terminamos, esto es poquito. ¿Consume licor y o sustancias alucinógenas frente a sus hijos? ¿Las mejores fiestas son en casa mientras sus hijos ven televisión? ¿Demasiado ocupado para disfrutar el tiempo en casa? ¿Sus hijos saben que que ellos tienen otros hermanos, que usted tiene dispersión familiar? ¿Quiere decir que ustedes tienen hijos con otras personas? ¿Miente delante de sus hijos? ¿Tiene episodios de violencia intrafamiliar, física o psicológica? ¿Asiste a sus padres o hermanos desvalidos? El test terminó ahí. Ojalá no tenga más preguntas porque se me van ocurriendo cuando voy en el bus o en el metro, entonces le voy añadiendo. Aquí lo que quiero es que se sientan conmovidos y se den cuenta de dos cosas con este test. Cuando nosotros analizamos un perpetrador, en un proceso de investigación incluimos todas estas preguntas. Porque si la persona es anómica y no le gustan las reglas de tránsito, quiere decir que no se va a meter en las reglas de la compañía, por ejemplo. Si una persona tiene muchos problemas a nivel social, va a tener problemas en la compañía. Y a nivel preventivo, cuando vamos a contratar a alguien, también estas preguntas tienen resultados similares. Es decir, buscamos que sea una persona fácil de adecuarse a la misión, visión, planeación estratégica de la compañía, y que sea una persona que ame su trabajo, pero que también tenga un balance familiar. A eso le vamos a sumar la actitud frente a los delitos económicos. Como no nos ha pasado, ¿cierto? Nosotros, ¿qué decimos? No me importa. Entonces hay indiferencia, hay una ignorancia irracional, hay incredulidad. Pensamos que cuando hablamos de delitos económicos eso suena solamente por allá muy grande o en las películas de Netflix. Irresponsabilidad porque no creamos los programas que necesitamos o al menos las mínimas políticas de prevención y detección. Deshonestidad porque hacemos parte del grupo de perpetradores. Incoherencia porque ya lo demostré, nosotros pensamos una cosa y actuamos de otra manera. Mediocridad, yo estoy aquí porque me toca. Incompetencia, no tenemos la capacidad y las cualidades para estar en ese cargo. Y pues permisividad, a mí que con tal de que a mí no me molesten, no me toquen, pues que hagan lo que quieran.
Querida audiencia, si ustedes después de ese test con esos 6 grupos de sus vidas y después de haber escuchado la actitud ante el fraude, usted siente ambivalencias, siente que sí o que no, que de pronto, que solamente 2 o 3 cosas, déjeme decirle que usted está caminando en la cuerda floja, entre lo bueno y lo malo. Esto no se trata de ser perfectos, esto se trata de evitar a toda costa cualquier actividad delincuencial en la compañía. Los delincuentes se hacen porque toman el ejemplo de la cultura. Los delitos económicos se han venido como adheriendo a nuestra cultura y hace que ya nosotros lo veamos como normal. Así que usted se vio aludido o aludida con mi cuestionario y usted siente que yo con ese cuestionario los ataqué de alguna manera, quiere decir que no es algo que no está funcionando. Pero si lo vemos desde el lado positivo, ese cuestionario nos va a ayudar a prevenir que un perpetrador entre a la compañía o a detectar si tengo perpetradores en la compañía. Ya estamos a punto de terminar. Les voy a contar una historia. Había un señor en una playa llena de estrellas de mar. Y este señor tiraba las estrellas del mar al mar. Pasó un grupo de turistas y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y él dice, tratando de salvar estas estrellas de mar. ¡Oh! Pero es que son miles. Mira, la playa está llena de estrellas de mar. Y el señor le dice, no me importa que salve una, que salve 2, que salve 3, que salve 10, pero que salve algo. Yo con esta conferencia me identifico con el señor que está tirando las estrellas de mar al mar. Que uno de ustedes hoy cambie y se vaya para la casa con una actitud diferente y empiece a trabajar en sus hijos, en su esposa o en su esposo o en su pareja, y empiece a trabajar en su ser para evitar que todas estas actividades delincuenciales le afecten o se cometan. Yo ya me siento feliz. Ojalá no sea una, ojalá sean 10, ojalá sean 15, y ojalá yo pueda recibir correos y me digan, mire, ya empecé a hacer cambios. Estaría supremamente satisfecha. Mi conclusión es que el delito nace un comportamiento desbordado, desordenado del ser humano y que está en contravía de su esencia. Nosotros no nacimos en este mundo para delinquir. El delito es de carácter voluntario y siempre afecta a terceros, buscando la satisfacción o beneficio individual por encima del colectivo. Usted, ¿cuál es el mundo que quiere para sus hijos? Y si no quiere tener hijos, ¿cómo desea que lo recordemos? Como Francisco, el hombre que fue clave en la universidad, el superpilo, el muchacho que siempre se destacó por las cosas maravillosas que siempre hizo, el superinteligente, el mejor estudiante y el hombre que siempre estuvo arraigado en la ética, los valores y la moral. O por Juan, el que siempre llegaba tarde, el que siempre plagió los exámenes, plagió las tareas, con el que nadie quería trabajar porque era mal estudiante, mal compañero y mal amigo. ¿Qué tal si hoy decimos, oh, Francisco, pues claro, ¿cómo olvidarlo? Era un genio, o es un genio. Y no decir, oh, no, Juan, terrible. ¿Cómo quiere que lo recordemos? Aprovecho, ya está el último slide para invitarlos a nuestro seminario internacional. Esto va a ser fenomenal. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de temas que traemos. Yo quiero hablar a nivel personal, el mero hecho de uno cambiar su estilo de vida, cambiar su cultura, su lenguaje. Puede ser un poquito traumático, pero también me ha ayudado mucho a afinar mis conocimientos como auditor forense, investigadora. Esta es mi carrera. Yo vivo por los delitos económicos y todo lo que esté alrededor de esta historia,
pero también me abre las puertas para llevarles nuevos conceptos y nuevas las tendencias y las nuevas formas de investigar y cómo ahora la tecnología debe ser nuestra primera herramienta. Yo los invito, van a ser 2 días en Bogotá y 2 días en Medellín, el 24 y el 25 en Bogotá y el 27 y 28 de octubre en Medellín. Es un evento que auspicia Auditool. Auditool es una de las mejores organizaciones para ayudarnos a nosotros los contadores, auditores o todos los que quieran aprender acerca de normativa y regulación global. Yo los invito, de verdad vamos a tener casos de auditoría forense que son súper importantes, vamos a tener análisis financiero, vamos a tener las nuevas formas de detectar fraude con tecnología, vamos a hablar obviamente de las nuevas casos de fraude, vamos a tener mucho material para ustedes, yo sé que van a salir muy contentos, pero a la vez pensativos de todas las cosas que tienen que hacer. Así que este es mi último slide. Yo lo único que tengo que decirles gracias por este espacio. Yo amo esta conferencia yo también la dicto en Medellín cuando voy, porque me metí en la cabeza que los delitos económicos nacen porque nosotros no somos capaces de controlar nuestras emociones y porque nuestros hijos copian nuestros comportamientos desbordados. Así que pilas, vamos a cambiar, vamos a empezar a incluir cosas en nuestros hábitos en casa y en las empresas y a ser conscientes de que los delitos económicos nos respiran todos los días en el cuello. Ok, aquí tengo las preguntas. ¿Por qué los clientes no se consideran contraparte? No, los clientes se consideran contraparte. Lo que pasa es que en mucha literatura, cuando estamos hablando de los 4 factores de riesgos, los clientes son contraparte, pero en mucha literatura ellos dicen nada más clientes. Entonces dicen 4 factores de riesgos: la jurisdicción, el producto, el canal y el cliente. Entonces la gente se confunde y creen que nada más es el cliente y que no está incluido el proveedor. No, al contrario, si no me dice entender, la contraparte incluye el cliente, el empleado, el socio, el accionista, los miembros de junta directiva, el contratista y todas aquellas personas que están involucradas con la compañía. Entonces, el cliente, cuando escuchen factores de riesgo cliente, son todas las contrapartes. La segunda pregunta, ¿nos podría dar ejemplos de otras 3 listas respectivas y cuál es el objeto de cada lista? Sí. Entonces yo les hablaba de la lista OFAC, está la lista de la Interpol, está la lista de la Unión Europea. Yo les puedo mandar, con Vladimir, les puedo mandar las listas, al menos las listas internacionales, porque en cada país cambia. Por ejemplo, ahora que en el sector salud en Colombia es necesario implementar el sistema de gestión de riesgos de lavado de activo y financiación del terrorismo, se están vendiendo los paquetes de consultas de listas y generalmente son 50 listas donde hay nacionales e internacionales. Yo le puedo regalar el nombre de las listas y creo que yo tengo los links, pero son muchas, a nivel público son muchas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos la de la DEA y la del FBI, donde son distintas. En una se buscan, por ejemplo, personas con tendencias de lavado de dinero y terrorismo. O sea, hay una que solamente es para terroristas, otras que son, por ejemplo, la de la OFAC, que incluye terrorismo e incluye el lavado de dinero. La de la Interpol son las personas más buscadas a nivel mundial por muchos crímenes, porque no, vuelvo e insisto, no es solamente el lavado de dinero, puede ser un fraude grande por casos de corrupción. Yo se lo mando con Vladimir, yo le mando de la lista y que Vladimir entonces les ponga un link o se lo mande directamente a la persona que me preguntó, porque infortunadamente no tengo el nombre. La tercera pregunta, ¿cómo se consiguen las listas restrictivas diferentes a las Clinton? Hay que pagar. Sorry. Las listas restrictivas por las que no son gratis se debe pagar. A LexisNexis, por ejemplo, yo conozco LexisNexis,
más o menos bien, puedo decir pues que es un buscador, pero no es solamente un compilador de listas. LexisNexis le ayuda a identificar los riesgos que haya con esa contraparte. LexisNexis es digamos que el mayor distribuidor o proveedor de estas listas en el mundo. Ellos están ubicados en Europa, en United Kingdom, y pues tienen las grandes compañías en el mundo. En Latinoamérica están con Board Compliance. Se debe pagar, infortunadamente. Bueno, ¿cómo y dónde podemos estudiar esos temas para estar actualizados? No me dice cuáles temas. Yo asumo que todo lo de delitos económicos. Mire, vea, para estudiar acerca de delitos económicos, toca, por ejemplo, ACFEC, que es la Asociación de Certificadores de Fraude en el Mundo, ya tiene capítulo en Colombia. Pueden hacerse miembros y pues ojalá se puedan certificar. ICAMS, que es la Asociación de Especialistas en Lavado de Dinero, creo que el capítulo queda en México, pero es en español. Ustedes pueden ser miembros y acceder a esta información. Obviamente el Instituto de Auditores Internos tiene información. El Instituto de Contadores de Estados Unidos, AIPA, también tiene información. Esto es de ir a los recursos. Auditor siempre tiene información, esto es de leer. Pero si ya se quieren certificar, escojan una de esas certificaciones. Puede ser como Certified Fraud Examiner, que es ACFEC, o Anti-Money Laundering Specialist, que es el de ICAMS. ¿Cuáles son los aspectos clave a desarrollar en un programa ético para fomentar los valores y la ética en los colaboradores? ¡Ay! Me encanta esa pregunta. ¡Gracias! Mire, lo primero que hay que hacer, eso se llama el tono a la cabeza. El ejemplo entra por casa. Los primeros que se tienen que meter en ese cuento son la junta directiva y la alta gerencia. Si ellos están totalmente convencidos del programa, el 95% del programa está listo. Porque parte de ellos el ejemplo y la actitud férrea de no dejarse tentar. El problema de la mayoría de los programas éticos, es que se vuelven antiéticos porque la junta directiva y la alta gerencia creen que eso es parte de la normatividad de cada país. Y resulta que eso debe ser algo que nace dentro de la compañía para evitar que la compañía se meta en problemas. Eso requiere de toda una estructura y un cambio de cultura organizacional. Porque en muchas oportunidades la empresa va a perder, por ejemplo, licitaciones porque no pasó el dinero de la mordida o el regalito. Entonces, a toda costa tiene que empezarse con el tono a la cabeza de la junta directiva. Yo le recomiendo escoja 3 valores. No escoja más de 3 valores con los cuales la entidad se identifique, con los cuales la empresa se identifique y haga la campaña con esos 3 valores. Si quiere haga una campaña educativa, si quiere monte carteles, si quiere, pero tiene que haber una identificación de 3 valores con los que los empleados, los proveedores, los contratistas, la gerencia y la junta directiva se identifiquen. Educar, educar y educar. Si usted quiere invertir en algo, invierta en educación, porque si un empleado, que es el que conoce el fraude a primera vista, es el que le puede contar a usted si algo está sucediendo, si algo malo está pasando allá en la bodega, en el proceso logístico, en los almacenes, en los puntos de venta. Si esos empleados están convencidos de que el fraude no puede entrar a la compañía, eso se hace por educación, eso se hace a través de educación. Son campañas educativas. Ya si, por ejemplo, usted lo que requiere es cuántos capítulos tiene, cuáles son los pasos, eso lo define cada compañía. Yo tengo un modelo que de pronto le puedo dar los pasos del programa ético, pero lo más importante es
el tono a la cabeza de la junta directiva y de la alta gerencia. Escójase 3 valores con los cuales todo el mundo se identifique y eduque a su gente para que ellos no acepten el fraude y le informen a ustedes si en algún momento el fraude o los delitos económicos aparecen. Adicionalmente, la mejor manera de disuadir es con un programa ético que se refleje en la cultura organizacional. Si un perpetrador quiere entrar a su compañía y en todas partes él ve que hay cámaras, que están los 3 valores como en el aire, o sea, están en las paredes, todo el mundo habla de esos 3 valores, la persona decide no entrar, es decir, sabe que ahí no puede cometer esa actividad ilícita, porque los perpetradores escogen compañías donde los controles internos son débiles. Y entonces, si los controles acá están fortalecidos, y el perpetrador se aburre, no va, o se aburre o se va. Ok. ¿Qué debería evaluar el área de talento humano a la hora de contratar el personal para prevenir la falta de valores y ética? Gracias por esa pregunta. El área de recursos humanos o el departamento de recursos humanos o de talento, o sea, quien hace sus veces de buscar, reclutar y contratar el personal, debe ser parte primordial del programa de prevención y detección de lavado de activos, o sea, o de los delitos económicos. Siempre hemos pensado que ellos son recursos humanos y nada tienen que ver. Al contrario, ese es el primer filtro. Al jefe de recursos humanos o quien haga sus veces debe involucrarse en todo lo que es el programa de prevención, detección e investigación y reporte de delitos económicos en la compañía, o lo que llamamos administración de riesgos de delitos económicos, o llámelo administración de lavado de activos o de fraude, pero ellos tienen que estar ahí. Tiene que actualizarse esa persona, tiene que estudiar de cómo puede evaluar si una persona es capaz de adherirse a las normas y a los reglamentos de la compañía. Para eso hay diferentes test o exámenes. Antes de evaluar todo su esquema técnico y sus habilidades técnicas y tecnológicas, es muy importante averiguar si esa persona si es capaz de recibir normas, si es capaz de adherirse, si esa persona ha tenido comportamientos desbordados. Para eso se puede diseñar, por ejemplo, un cuestionario muy similar al que yo les traje hoy. Julián Ríos y yo creamos un cuestionario, es una herramienta que ya nosotros la estamos comercializando, se pueden bajar el demo, también va a estar en Auditool, donde nosotros hacemos esa evaluación y nos califica la tendencia si la persona es apta. O sea, usted toma la decisión, nosotros solamente le entregamos la calificación y usted ya define si esa persona puede o no puede entrar. Coméntele. Bueno, entonces no tengo más preguntas por ahora. Para las personas que no pudieron entrar o las que quieran repetir, la conferencia queda posteada en Auditool. Voy a mandar entonces el listado de los links o de las listas para que las personas también las tengan, quien esté interesado. En pocos días estaremos posteando la herramienta que Julián Ríos y yo diseñamos y que con seguridad vamos a avanzar mucho más en ella para ustedes. Y cualquier cosa, pues entonces comuníquense con Auditool, con Vladimir. Pueden hacerlo conmigo también y los espero en el curso, en el Seminario Internacional de Fraude. No se lo pierdan, les va a encantar todo lo que allí vamos a traer. Es novedoso, es algo distinto que no se ha hecho en el país y les va a ayudar muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Nos pasamos como 40 minutos, pero aquí nos divertimos montones. Y qué rico volverlos a ver y saber que están aquí conectados.
Muchas gracias a todos y les deseo el mejor de los días. Bendiciones.